Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos desde Letras Creativas. Ya estoy aquí de nueva cuenta con todos ustedes para comentarles acerca de lo que está sucediendo en esta historia del mago, el guardián de la sabiduría y su aprendiz Magnolia. Mm, Quiero compartirles pantalla para que se enteren de algo que hice la noche de anoche, como diríamos por algún lado. Y resulta que he colocado esto, las entradas del guardián de la sabiduría ahora son privadas. Claro, porque habitualmente hago eso cuando estoy por concluir con un trabajo y realmente no sé si estoy por concluirlo, pero considero que es muy importante de pronto cerrar las puertas y continuar eh, por el camino privado. ¿Por qué lo hago? Por un lado, a veces Amazon pregunta, a ver, esto que estás publicando está en un blog. Entonces, cuando yo lo voy a publicar, Amazon ya se da cuenta que no está en un blog, que está privado. Independientemente de que se haya compartido, la gente cuando quiera abrir alguna de los links en donde se compartió dirán, observarán que dice, esta entrada es privada, pero está el libro. Y yo creo que es una buena idea de Amazon el que haga esto. ¿Por qué? Porque finalmente está protegiendo la venta de un libro, la posibilidad de la venta de un libro. Independientemente de todo eso, yo quiero comentarles lo siguiente. Este va a ser el epígrafe, lo he puesto aquí con rojo y amarillo, como si fuera el fuego del cambiador de mundos, porque él es una expresión del mago. No siempre nuestras previsiones se materializan como las visualizamos, ni todas nuestras expectativas se cumplen tal y como las concebimos. Eso está pensando el mago precisamente cuando ve de espaldas a su aprendiz alejarse, porque él le ha solicitado que vaya a cumplir con una tarea donde será interceptada. ¿Qué sucedería en una historia de aventuras así, de esas así muy estilo mm, película de aventura, así simplemente? Pues que ella va a encontrarse con una serie de dificultades y va a empezar a tratar de crear escaramuzas para poder escapar de ellas y va a tratar de ver si tiene algún don mágico con el viento y en fin, ya esto lo hemos visto mucho en las películas de varias eh, producciones cinematográficas e incluso en series televisivas, ¿sí? Yo creo que hay que quitarle un poco de esa paja escenográfica, porque ya sabemos de qué va. Y el chiste es que el mago siempre le dijo a ella, no te salgas de la realidad. La realidad tiene un peso específico que es muy contundente y con él debes avanzar. Y creo que ella va a tener que recordar todo lo que el mago le dijo y tratar de que sus instintos, sus necesidades como humana, su realidad ante su propia esencia, no se vean vulneradas y violadas por la interacción con personajes que realmente no todos van a ser buenas personas. Muchos de ellos van a estar viendo a una persona débil de la que pueden hacer presa fácil de sus propios instintos o de sus propios intereses. Y esto es lo que va a vivir Magnolia. Y creo que el dejarlo en expectativa como un comentario, incluso para el epílogo, es fundamental. ¿Por qué se los digo? Porque simplemente lo hemos vivido todos. Todos en nuestra vida hemos pasado por situaciones en las que nos enfrentamos a personajes oscuros con los cuales tenemos que crear una estrategia para ver de qué manera salirnos de ahí o vencerlo. En ocasiones no es tan fácil. Y bueno, esto indica que estamos a punto de finalizar posiblemente con la historia. Les digo el posiblemente porque creo que hay muchas reflexiones en torno a este dilema de la conducta humana, de cómo nos relacionamos los unos con los otros, qué es lo que le dice el maestro. Si tuviéramos la capacidad de empatizar con el otro, probablemente los conflictos no serían los mismos, pero cuesta mucho trabajo porque hay intereses económicos,
Hay intereses sentimentales, hay intereses de clanes para que esto se dé. Y bueno, así es la situación, en esto vamos. Y pues aún no sabemos si Magnolia va a poder regresar con el mago y cuál será su personalidad cuando realmente lo consiga, si es que lo consigue. Y aquí está el cuaderno, se desvanecen las letras entre algo así similar al fuego del mago, que es el que decide. Aquí cortamos, avanza, no hacia el lago, donde te vas a encontrar con la maravillosa dama de la laguna que le ayudó y le orientó, sino al lado contrario, ese lado que no conocemos, que podría decirse entre los astrólogos ir de tu lado raíz, tu nodo sur, hacia tu nodo norte, donde tienes que modelar tu carácter y convertirte en la persona que realmente eres. Y bueno, pues hasta este momento las condiciones de Magnolia son una persona muy, muy tranquila, que cree que con lo que sabe y sus herramientas conductuales y psicológicas, es una persona que no está alterada, que es armoniosa, incluso es cándida, ¿no? Su voz de Magnolia es esa, es una voz cándida. Y bueno, pues así es. Y aquí tenemos a este personaje que para quienes me hayan leído, por cierto que aquí tengo el material, a ver, vamos a ver si lo puedo traer hasta mí. Ven para acá. Este material que tienen aquí, que con el fondo no se ve muy bien, mm, es el tercer libro de la travesía atemporal. Obviamente, terminó siendo la serie de Hechizo de Ave. Y este personaje es un neurocientífico. Y aquí lo van a encontrar, si ustedes ven el libro o lo llegan a adquirir, en la página 152. Se trata de Until. ¿Y por qué recurro a Until en este momento? Porque realmente él es un neurocirujano extraterrestre que en la segunda misión enviada a la Tierra, llega para auxiliar a sus propios compañeros con un implante cerebral que ellos han creado para poder crear una adaptación de ellos en un mundo diferente al que viven. Y bueno, Until, eh, al lado de otras personas, eh, es un mago. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿quién mejor que un neurocirujano que penetra en las fibras de nuestro hardware, donde se controla el movimiento, la voz, eh, incluso las funciones digestivas o no sé qué tanto, pero el cerebro es fabuloso, es nuestra alma mater de toda la conciencia que nos alberga. Entonces dije yo, si en el futuro nos encontráramos al mago que en estos momentos y en esta historia vive en un paisaje bucólico y atemporal, pues quién mejor que Until para que fuera el que represente la mirada del mago, esa mirada enigmática, penetrante, con la cual dice, cuando sientas que todo está dispuesto, algo puede venir y decidir que hay mucho por hacer todavía. Yep, esa sería más o menos la voz del mago, ¿no? Ujú. Y bien, aquí lo tenemos, lo he puesto también en Facebook y creo que es adorable esa mirada. Hay personas que saben muy bien, muy cercanas, personas muy cercanas que saben de quién estoy hablando, pero creo que ellos no lo van a decir y yo tampoco. Para mí es Until, el neurocirujano extraterrestre. Bueno, pues es lo que les quería comentar el día de hoy. Quiero invitarles a que me sigan en Letras Creativas y también en Spotify, donde, bueno, ahí sí va a quedar la historia. Sí, ahí ya no la voy a borrar. Está en audio y
Mucha gente, ¿por qué inicié todo esto? Ya se los he comentado. Mi hija me dice: "A mí me gusta ir en el coche y escucharte. Si me siento es para hacer mis tareas, para hacer otra actividad que me lleva, a la concentración de mi labor como médico". Y lo mismo me dice mi hijo, que también es médico. Y bueno, pues finalmente, a manera de distracción, ellos dirán: "A ver, ¿qué está haciendo mi mamá ahora?". Bueno, así es. Quiero invitarles a que hagan reflexiones respecto a esto, porque la conducta humana es muy, muy especial. Siempre nos enfrentamos a situaciones en las cuales tenemos que meditar por qué hicimos esto y no aquello. Lo más triste para Magnolia sería regresar, si regresa algún día con el mago y decirle: "Me arrepiento de no haber actuado como debí hacerlo", porque nosotros actuamos de acuerdo a lo que en el momento experimentamos y de esa forma vamos aprendiendo. Ahora, qué maravilloso sería que a menor edad, así como sucedió entre los hadarianos, tuviéramos la capacidad de una madurez intelectual y emocional temprana, porque nuestra vida probablemente sería más sencilla si no tuviéramos que atravesar por las reacciones de nuestros instintos en un mundo tan cambiante. Pero bueno, eso se lo dejaremos a las personas que estudian la conducta humana. Yo creo que el apoyo en los astros, el apoyo en los símbolos que nos dejaron los ancestros, como es el conocer nuestro kin, como lo ha hecho Magnolia, a ella probablemente diga a la gente: "Mm, espérate, eso es demasiado confuso. ¿Cómo me voy a identificar como un viento blanco?". Pero bueno, son metáforas que empleaban los antiguos para definir. Lo mismo hacían los indios Sioux y algunos otros, ¿no? Encontraban en la naturaleza la fortaleza de los seres humanos y al mismo tiempo descubrieron, igual que los aztecas, igual que los mayas, descubrieron, y los celtas también, y en muchas otras culturas, que tenemos un animal de poder, que tenemos una conciencia vegetal que se alberga en el tronco de un árbol, en sus ramas y en sus raíces, y que respondemos al llamado de los astros. Es lo que ellos nos decían, lo que los astrólogos observan, y muchos cosmólogos ahora se preguntan qué tanto influye en nosotros las condiciones de vida que tenemos para ser como somos. ¿Y cómo seríamos si esas condiciones cambiaran ligeramente o diametralmente? ¿Cuál sería esa realidad? No lo sabemos todavía, pero es un tema para debatir y que es muy interesante. Por lo pronto les invito a que me sigan, porque finalmente en Spotify, en Desde la Penumbra y la Calma, va a continuar la historia y yo quiero desearles a todos ustedes un fin de semana muy bonito, muy divertido y que su vida se ilumine con las historias que compartimos a quienes nos gusta hacerlo. Muchas gracias y recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.